volviendo con mazos, bueno, pues del estilo control. Del estilo de que te dices, hostias, pues turno 30 y bueno, todavía el oponente no tiene ni forma de matarme, ¿no? Pues así de simple, pero esta vez ese control lo jugamos nosotros, ¿ok? Y bueno, pues quiero retomarlo eso con Dimir Control, en este caso. Le he metido nuevas cartas, obviamente he metido, bueno, pues más counters de calidad, por así decirlo. Tenemos, bueno, pues más copias de entrega al mar, ¿ok? Tenemos aparte, bueno, pues las 4 copias de el conocimiento. Y, bueno, pues también hemos metido alguna wincon por aquí más, ¿ok? Que no está mal, más iras. Es decir, el mazo está mucho más reforzado, ya sea con tierra, ya sea con, bueno, con lo que podamos. Y también, bueno, pues tenemos alguna forma más de ganar, que eso a veces agradece, ¿no? En general, este vídeo voy a intentar hacerlo mucho más largo, ¿ok? Mucho más largo. Miré por qué, bueno, porque en general, siendo control, Dimir Control, no suelen ver muchas partidas, ¿ok? Y sí que es cierto que haría falta algunas más. Así que voy a traerlo mucho más y vamos a probarlo a fondo, ¿ok? ¿Qué es lo bueno de esto? Que es que, bueno, pues entre partida y partida podré hacerle cambios al mazo y, bueno, pues retocar lo que no me guste, lo que vea yo que, bueno, que sobra un poquito. Recuerda siempre, como te digo, suscribirte haciendo clic aquí al lado, ¿ok? Para que no te pierdas vídeos de este estilo ni mazos de calidad como este. Y voy a empezar a jugar ya, ¿ok? Este mazo lo expliqué en otro vídeo que estará por el canal. Que, bueno, en el caso, lo expliqué a fondo en ese vídeo y creo que no hace falta darle mucha más explicación. Básicamente es un sota caballo rey, típico de Dimir Control. Es decir, tenemos mucho removal, mucho robo, mucha ira, mucho counter y, bueno, pues algunas wincon por aquí, que son las que al fin y al cabo finiquitarán la partida, así de simple. Podemos meterle sí que incluso el cangrejo, ok, que ahora lo cogeré un momentito. Cangrejo de nuevo de Nistra, Crimson Bow, pero en general, bueno, pues se sobreentiende que llevan muy poquitas wincons. Acaba de quedar aquí bugueado la carta esta, ¿eh? O sea, poca broma. Así mejor. No es que estoy viendo, básicamente es que... Ah, vale, ahí se ha quitado, perfecto. Se ha quedado bugueado ahí, ¿eh? No sé el porqué, pero se ha quedado bugueado. Voy a poner coste 7... Vale, no, ahí está, ok, bien. Vale, acabo de ver. El cangrejo está muy bien por el tema de que incluso jugando control es muy buena carta y que viene de escándalo en este mazo, ok, viene muy bien. Voy a quitar, yo qué sé, por quitar algo, en general alguna copia de alguna carta. Pero hay que quitarle mejor Inri, que no suele venir muy bien en este tipo de mazos. Y vamos a jugar y probar el mazo a fondo, a ver qué tal va. Recuerda también, en la descripción tendrás enlaces que, bueno, que van a Amazon a comprar, bueno, si quieres comprar unos productos con rebajas a través de un link que yo suelo poner y que yo me llevo una pequeña comisión de ello, ¿ok? Tú te llevas una rebaja, al comprar ese producto yo me llevo una comisión. Así que, bueno, eso, si quieres comprar productos con rebajas, en la descripción tendrás enlaces para ello. Me gusta la mano. Creo que es una mano que está muy bien y, bueno, que podemos sacarle mucho provecho. Aunque no lo parezca, estoy viendo un momentito gráfico. Ok, perfecto, está todo bien. No hay ni lag, no hay nada que pueda arruinar este vídeo. Ah, luego, bueno, se quita. No creo, la verdad. Y perfecto, soy un mulligan el oponente. Quiero ver si puedo rankear a saco, por lo menos con este mazo o en general, bueno, con vídeos de este estilo. Pero quiero eso, que dure mucho, que tenga mucha duración, ¿ok? Ya sea, bueno, ya es por la parte de YouTube y, bueno, por cualquier cosa en general. ¿Por qué? Porque gustan más vídeos que sean más largos y que eso, también en YouTube suelen ayudarme bastante más. Puedo hacer esa activación de Jaguar. Turno 1 voy a hacerlo. Me gusta más esa jugada, ¿verdad? Me parece una buena jugada, al fin y al cabo. Y sí, voy a darle turno. O sea, básicamente para curvar en 4, curvar entre comillas, ¿no? Para llegar a coste 4 y poder jugar, bueno, poder robar cartas, ok. 2 cartas en este caso. Puedo acceder a ellas. Maná negro hace falta ahora mismo. Creo que ahora mismo no hace falta mostrar que tenemos negro, que usamos negro. Y bueno, pues en el turno sí que es cierto que daremos la vuelta con maná negro y esperemos robar la otra tierra, ¿no? Lo que sí sabemos es que el oponente no juega agro, pero estamos robando 3 iras que tenemos en mano. Y esas iras son inútiles contra él, ¿ok? No vienen para nada bien. Lo siento mucho, pero no vienen nada bien. La verdad, es una putada muy grande, pero no vienen bien. Perfecto, restauración fiel. Lo que pasa con esta carta es que de la mano, a mí no me hace gracia por lo mismo, ¿eh? Porque de la mano no conseguimos ventajas de cartas con ella. Al revés, perdemos una carta. ¿Por qué? Porque ella misma jugarla nos hace descartar 2 y robar 2. Y es muy diferente al Felios Looting, aunque haya gente que no lo crea. Eso, no da ventaja de cartas. La verdad, desde la mano no da ventaja de cartas. Y desde el cementerio, bueno, desde la mano quita ventaja de cartas. Y desde el cementerio te quedas igual, básicamente. Filtras, que es lo bueno, pero te quedas igual desde la mano. Es por eso que no me hace... Es muy buena carta, sí, pero a mí no me hace gracia jugarla, por lo menos en mazos de control. Mazos de control, claro, ¿eh? Por eso, por ejemplo, Felios Looting se debe jugar medio. Y Felios Looting es lo mismo. Por un maná, bueno, pues robas 2, ¿no? Descartas 2. Y de la mano haces lo mismo, básicamente. Claro, pero Felios Looting se juega en un tipo diferente de mazos, ¿ok? Como pueden ser a lo mejor Fénix, puede ser Dredge. Así que, pues es muy diferente la utilidad que tiene eso, la utilidad que tiene, pues, el Felios Looting, ¿ok? Muy diferente. Ok, voy a turno. Parece que vamos contra White Control. Y vale, juégalo, adelante. Sigue filtrando ahí. Antes perdió carta, ahora filtrará, no pasa nada. Yo todavía este contra no tengo que jugarlo.
sea que no me incumbe nada jugarlo ahora mismo. No me hace daño, vale, perfecto. Eso sí lo juega así. Lo contrarrestaré, vaya, perfectamente. Restauración fiel, vale. Lo dicho, que no me importa mucho que me lo juegue. La verdad. Como si que hace cualquier cosa. Yo creo al final del turno a jugar el ayuda de recuerdos y a ver si me deja jugarlas. Esto tiene ventaja de cartas y muy buena. Es que esto es las cartas que te quedas. Por uno, bueno, básicamente es un 2x1 y que encima coges las cartas que tú quieras del top. Ok, entre 4, luego entre 7. Y bueno, claro, y luego puedes jugarla al cementerio. Esto es una carta que sí da mucha ventaja. Restauración fiel, por ejemplo, en este caso no. Es la diferencia. Una diferencia que parece pequeñita, pero es muy, muy heavy. Vale. Juega tierra. ¿Tendrá otra mano? No, vale, perfectiza. Obviamente final del turno. Antes de ir yo, de recuerdos. Tierra negra, obvio. Y con Cider. Podemos quedarnos con Cider, sí, con Cider lo veo. Te lo compro, me parece bien. Vale, perfecto, no está mal. 5 tierras. Puedo jugar Ira, pero Ira para nada ahora mismo. Así que voy a seguir dando turno, ¿no? De coste 4 no tenemos nada que hacer. Más que eso, dar turno, no hacer nada más. Nos faltaría una tierra para hacer profesora Onix. Y me gustaría, de hecho, sobre todo, defender a esa profesora Onix, ¿ok? Sería importante. Con Cider de mi parte, por mi parte, de mi mano. Counter, prueba de talentos. Voy a intentar contrarrestarlo. Quizás, a ver, no me importa mucho me quitar con Cider, la verdad. Llevo 2 copias, Pues contrarrestarlo, sí, voy a dejar que lo contrarreste. Prefiero quedarme con el counter que tengo en la mano, que es mucho más valioso, a que... sí, a contrarrestar eso, la verdad, la prueba de talentos. No es muy... yo qué sé, de mi parte no sería muy bueno. La verdad, por mi parte. Otra cosa, tenemos buena suerte que hemos robado las iras, O sea, casi todas las iras tenemos en la mano. Casi todas las iras. Ventaja de eso, que básicamente ya no hay muchas más iras que robar. Voy a hacer profesora Onix, quizás. Quizás. Perfecto, ha entrado. No estamos por sorpresa, creo. Voy a hacer un +1. Un -8 le va a ayudar... bueno, va a ayudarme, ¿no? A dejarle sin cartas en la mano. A dejarle sin nada, sin recursos. Y eso me mola. Mordenkainen, obviamente. Y demás para el cementerio. También es cierto que con profesora Onix en la mesa, pues como la partida se va a alargar un montón, jugando Instant y Sorcery podemos llegar a matarlo. Pero tiene que alargarse mucho la partida. Tiene que alargarse un montón. Quizás demasiado. Y ahí mismo no lo veo alargarse mucho. Vía recuerdos. Estamos al principio, básicamente. Puede tener cualquier cosa para cargarse a profesora Onix. No está mal, tengo para protegerla. Eso me gusta mucho. Y concede, vale, claro. Yo creo que ha aceptado que ya la habíamos ganado, ¿no? Entre comillas. O bueno, si lo hacíamos bien, que seguramente no fuera mi caso, si lo hacíamos bien, podemos haberle ganado la partida. Porque protección a profesora Onix, más el +1 que suele hacer, y jugando cualquier Instant Sorcery, poco a poco ya vamos haciendo 2 daños, e incluso con el -8 podemos haberlo matado. Creo que eso aceptó que le vamos a buscar a profesora Onix y que ganamos la partida. Así de simple. Vamos a jugar más partidas, obviamente, y voy a demostrar, bueno, vamos a demostrar, ¿no? Que pues este mazo vale la pena. De hecho es eso, un tier 1, muy buen mazo. Está obviamente adaptado a cartas que tengo y que no tengo. Yo creo bueno, que de Mir Control creo que tengo casi todas las cartas, excepto las tierras. Y bueno, pues que está adaptado a sobre todo versiones que a mí me parecen mejores, ¿ok? Yo he visto versiones, por ejemplo, que no llevan 4 IVs de recuerdos, que no las llevan, que no las llevan. Y que obviamente yo creo que 4 copias son obligatorias en el mazo. Al igual que, por ejemplo, yo que sé, que no he visto Mordenkainen, no he visto Profesora Onix y que al fin y al cabo son lo que te gustaría la partida, ¿ok? Ya sea por ventaja de cartas, ya sea porque se defienden ellos mismos, por un montón de, bueno, pues condiciones más. Incluso eso, quitar el Inri por lo mismo, no me ha gustado en el mazo. No me hace mucha gracia el tema de tener que defender una carta que al fin y al cabo te podía matar muy fácilmente, así que lo quité, ¿ok? Pero bueno, no deja de ser una carta de calidad tampoco. Y vamos a ver qué tal va esta partida, ¿verdad? A ver contra qué jugamos. ATL, Chris, DLT, perfecto, a ver qué comando será ese. También eso, las iras hemos tenido incluso mala suerte, ¿ok? Para colar profesora Onix, la mano se ha corregido completamente. Ha sido colar la ira... colar la ira no. Colar profesora Onix y aun con las iras en manos, pues hemos ganado, ¿ok? Simple y llanamente. Y parece que esta partida es contra agro, ¿ok? Jugando Selesnya, fue lo que yo intuyo. De turno... Tengo que hacer el conocimiento, así que puedo ver un poquito más lo que juega a fondo, ¿no? Y parece ser que es Selesnya Ram, puede ser. Esa carta es un elemento, pero de sobra de Selesnya Ram. Y... ¿trae conocimiento ya o después? Ya da turno. Tiene su turno la D seguramente, no tiene mucha importancia. Al fin y al cabo no sé lo que hay en su top. Así que se me pasa su turno y no pasa nada. Vale, entra. A ver si no hace nada más. ¿La cera hace...? ¿Qué coño, tío?
El acero acechador, ¿pero qué es esto, por favor? O sea, me ha jugado una carta que yo no tengo ni idea de cuál es. O sea, vale, sé lo que hace, pero se endereza cuando gana vida o algo así. Hasta ahí es lo que sé, ¿eh? Hasta ahí solamente. Y vale. Ok. Claro, sí, se endereza cuando gana vida. No está mal. Voy a bajar tierra. Y creo que voy a hacer lo mismo de antes, básicamente. Voy a hacer sacrificar. O si sacrificar no sale mal. Voy a dar turno y... No, dar turno, ¿no? Bueno, sí, voy a dar turno. Pero en vez de matarle al bicho, incluso lo que puedo hacer es hacer la ira y barrer todos los costes 3. No es una mala idea, la verdad. Teniendo en cuenta que me voy a jugar más bichos y que es una Selesnya late game. No es una Selesnya RAM, no, es una Selesnya late game. Así que me jugará, supongo que la... Joder, tío. He estado desconectado 10 días solamente de Magic Arena. Y se nota bastante, o sea, no me acuerdo el nombre. Hay el ángel este que es súper conocido, que por 3.4, cuando entra clérigo, ganas vida igual a su resistencia. Cuando tienes 27 vidas creo que era. 27 vidas, todos los bichos tienen más 2 más 2. Vale, acero de nuevo, adelante, va a entrar, al fin y al cabo, bueno. Si me quiere pegar más, para adelante, pero yo creo que puedo dejarlo ahí. ¿Qué es esto? Objeto objetivo controla hace una cantidad de daño igual a su fuerza que trola con cualquier objetivo que controlas. Que no controlas, perdón. Cuando el permanente objetivo controla ese turno muera, ganas 2 vidas, ok. Está hecho para enderezar a esos bichos. Bueno, algo es algo. Gana vida, para adelante, se endereza. No está mal. Voz de los benditos, vale. Es una buena hostia, no lo voy a negar. Es una hostia bastante heavy. Y a lo mejor la hago sacrificar, ¿eh? A lo mejor la hago sacrificar por el tema de que... Tiene mucha mesa, tío. Tiene demasiada mesa. O sea, no puedo dejarle que me haga tanto daño, la verdad. Tiene en cuenta que es pega de 4 y 3, 7 y 1, 8. Joder. Sí, voy a hacer sacrificar. Este o no bien hecho, voy a hacer sacrificar a un bicho, que sería, bueno, el secando 4 o 5, claro, el de mayor coste. Y intentar no morirme en el turno. Que no me queda tanta poca vida, no me hace mucha gracia eso. Por ejemplo, luego una mazla me mata. Vale, entra. ¿Qué mierda hace esto, hermano? Vale, ok. O sea, básicamente devuelve a su mano. Ok, no me importa mucho. Bueno, me importa por el tema de que no puedo exiliarlo de nuevo. No puedo exiliarlo con la ira, pero habrá que aceptarlo. Barro la mesa. Ah, esto es coste 5, en serio. Eso es coste 5 que vuela, ¿eh? O sea, me acaba de reventar por la mitad. Coste 5 que vuela, ok. Vale, lo juego de nuevo. No pasa nada, tengo blockers en general por el aire. Eso está bien. Esto dice que tiene que hasta el final del turno donde X es 7 menos la cantidad de cartas de la mano de... Bueno, de ese... del controlador de esa criatura. No podría hacer eso. ¿No? O sea, tendría que poner algún blocker, pero si ese blocker llega a morir, estamos muertos. Importante. Si ese blocker llega a morir, estamos muertísimos. O sea que va a ser el perrito, claro. Estoy contra las cuerdas un poco, ¿eh? O sea, me encantaría hacer el limpio de recuerdos o algo, pero es que... No sé la verdad qué hacer. Creo que voy a dar turno. Voy a jugar lluvia de recuerdos, final su turno. Y reprobar por el, yo qué sé, se lo dará cualquier bicho, ¿no? En general. Vale, paso a combate. Me lo voy a venir, la verdad. Tengo miedo al fin y al cabo de que haga a cualquier cosa, pero bueno, entra en combate. Menos mucho aquí. Menos 5, de hecho, justito. A ver, no tiene importancia hacerlo ahora o luego, pero voy a intentar encontrar algo que me sirva, por ejemplo, aquí. Sería, Agra Infernal no, porque Agra Infernal me muero. Al fin y al cabo, no creo que sea muy buena opción. Pero Horror Destrozacascos sí. Y Prueba de Talentos incluso también. Ok, tampoco sería mal. Ahora, bueno, la tierra tenemos tierra ya. El Prueba de Talentos sí, punto, grande. Pasan 2, voy a 2. Es un muy raro, pero claro, podría decirse que es culpa mía por dejarle que al principio me hiciera tanto daño, ¿ok? Así que, oye, pues, cierto eso, que ha sido culpa mía, sobre todo. Se le juega algún hechizo en su turno. Tengo ahora mismo 7 manás, 7 tierras para jugar justo el horror. Destroza cascos. No pasa contrarrestado, siempre hace un hechizo, elige hasta uno, regresa criatura objetivo o permanente, lo cual no me serviría por ahora. O sea, me seguiría muriendo, claro. Y me quedé en encontrar otra cosa. No da para hacerlo todo, ¿eh? Si gracias a esto encuentro algo, lo que sea, me salvo, pero si no, me muero.
Y esta partida creo que la hemos perdido, ¿eh? Creo que hemos perdido bastante. Cuando hay que hacerlo, cuando se acepta, se acepta. O sea, voy a coger, yo qué sé, la larva y el consider. Y hay una carta que me sale solamente. Hay una carta. Y no es ningún tipo de... Bueno, removal sí, removal me serviría. Cementerio. Tiene mi turno. Y... Vale, pues a tomar por culo. Perdimos. Al final venía bien esperarse con la ira, ¿ok? Venía bien, la hacía sacrificar el bicho, ese que volaba, que al final me ha matado. O sea, una tontería, pero me ha matado, por favor. La hacía sacrificar el bicho ese. Y en general luego, bueno, pues podía barrer la mesa. Vale, de coste 3 o menos. Ha sido, no sé decir fallo mío, la verdad, por el tema ese de que es que me quedaba 2 vidas, la verdad. Y no sé si iba a jugar el coste 5 ese o no. Pero me ha dolido un poquito, me ha dolido un poquito bastante. Sobre todo esta semana que hemos estado a punto. Con un mana más podríamos haber ganado con el cangrejo que teníamos en la mano. ¿Por qué? Mirad un momentito. Básicamente jugábamos hechizo. El hechizo, de hecho, que le habíamos quitado a él, que hacía luchar. Le volvíamos a la mano el clérigo 1-4 y luego hacíamos luchar el cangrejo gigante nuestro con su bicho que volaba, ¿no? Que no tengo ni puta idea cuál era. Pero hacíamos luchar, se moría el suyo, ya tenía un sitio hecho en mesa que cada vez que jugara cualquier tipo de hechizo devolvía a la mano, o sea, básicamente hacía como una especie de reman, pero sin robar cartas, devolvía a la mano permanente o hechizo objetivo. No es a tierra, permanente, importante. Pero, ¿veis lo que digo? Ya sería mucho, ya era mucho mejor, la verdad. Ya, por ejemplo, la partida yo creo que había finalizado ahí. Simple. Y con la babosa más. Con la babosa ya menos uno a todos sus bichos. Cuando murieran me ponían yo una babosita. Y encima luego tenía la opción de robar. Pero bueno, no ha sido el caso. Lo siento mucho. Y no pasa nada. Volvemos al ruedo. Bueno, está bien. No está mal. Tenemos de turno 1 o 3, ¿no? Por así decirlo. Para contrarrestar. Tenemos lluvia de recuerdos para seguir robando. Y claro, como estuvimos contra agro, la larva es que destroza agro. Y en este caso creo que sí, por este mana verde. O sea, juega ahora mismo Golgari. Golgari no lo sé el qué, pero vamos a intentar que jueguen muchos bichitos para matarlos con la larva. Es lo único que espero. Vale, perfecto. No hace nada. Yo sigo sin hacer nada con control. Al fin y al cabo no me importa. Y espero que eso, que bueno, pues que juegue muchos bichos. Yo con eso me conformaría. Por cierto, suscríbete ya, 20 minutos de vídeo. Yo creo que es buena idea recortarlo, ¿no? O sea, la verdad, no está mal recordarlo a este punto del vídeo. También decir que creo que dentro de 2 meses me podré comprar por fin, ahorrando de YouTube, pues un PC que valga la pena para hacer directos, ¿ok? Si tengo muchas ganas de hacer directos, creo que es muy provicioso. Bueno, mejor dicho. Creo que sería muy, bueno, pues beneficioso para el canal. Y en general mola bastante. A mí me gustan siempre improvisar en los directos. Me encantaría eso, hacer directos e improvisar en ellos. Y valen la pena, valen mucho la pena. Esto fuera, obviamente, es una que me gana, básicamente. Esta carta contra control. O sea, bajando tierras te pones tokens simplemente. Así que a control le hace un Ijaco. Por ejemplo, a mí ahora mismo me hace un Ijaco. Simple. Ok. Segundo, Abtham Landfall en este caso. Es un mazo que me gusta mucho y que lleva, creo que lleva 4 copias de esa carta, así que vamos a tener que sufrir bastante. La verdad. Vamos a sufrir bastante. Hasta que jugamos o no la larva gigante. Vamos a sufrir mucho. Es lo único que puedo decir. Vamos a sufrir bastante. Pero bueno, voy a intentar finiquitar rápido la partida con la larva. Y no da la opción a oponente a hacer cualquier cosa, ¿ok? No da la opción a que haga nada, que responda, que sobrevive. No podemos dejarle que haga nada. Por cierto, bonito bosque. Entonces, en pequeño parón me pone a cargar el portátil y volvemos. Muy bien.
Volvemos a la partida y... Vale, me parece que la oponente lo que... Bueno, está tardando mucho en hacer cualquier cosa. Ok, está tardando mucho en hacer... Bueno, pues... Lo que sea, realizar una acción. Y pasar a la arena prioridad automáticamente. Creo que voy a pillar en este caso ya recuerdos otra vez. Que me aparezca, me parece bien. La jugada y... Eso, que la corta a tiempo entero. Como veis aquí, en los relojitos de aquí, la arena, tenemos... Bueno, aquí son tiempos de reloj, ¿ok? Creo que ya al tercero o... Bueno, tercero cuarto turno que no haces nada, ya la arena te concede automáticamente, ¿ok? Así que yo creo que eso, a lo mejor si el oponente no hace nada, si no... Bueno, si le pasamos prioridad y no hace nada, concede automáticamente. Ok, no sé por qué, pero eso, de repente de un momento a otro el oponente saca sin hacer nada. No sé si se le habrá ido el wifi, si se le habrá salido del programa, de la arena, no tengo ni idea. Por cierto, acabo de encender de nuevo la luz, vamos a apagar el portátil, y ay, esta luz mucho mejor. Es una luz seca, por así decirlo, no me hace tanto daño en los ojos, ok, que es cierto que yo lo notaba mucho antes, y se me ve mejor, ahí mejor el enfoque, ok. Aparte se nota bastante. Me voy a encender la cámara, perfecto. Y eso, prefiero esta luz, por lo mismo, porque para los ojos es mucho mejor y encima enfoca mejor. Lo tiene todo, es un 100% mejor. Así de simple, ¿vale? Roba él, ha robado automáticamente la arena. Como veis, llega un punto en el que, bueno, no sé si ahora mismo se notará, no, ahora mismo sí está reteniendo prioridad. Pero llega un punto en que la arena ya no te deja retener la prioridad, es decir, le vas a dar prioridad automáticamente al oponente. Que creo que dentro de poco le pasará a él, pero bueno, no pasa nada. Lo dicho, se habrá quedado, yo que sé, sin internet, se habrá ido, se habrá cabreado, bueno, cabreado, pues no hemos hecho nada. Ni hemos contrarrestado nada, ni hemos hecho nada malo, yo que sé, no hemos hecho nada para cabrearle, ¿ok? Así que seguramente sea eso, se habrá ido de la partida y nos lo habrá quitado, o yo que sé, o se habrá ido en internet, no tengo ni idea. Pero no pasa nada, esperamos un momentito y punto. Me encantan esto, las mascotas de estas, sobre todo esta. Me encanta el de puto favorito, me encanta, la verdad. O sea, el avatar... A mí el avatar este, cuando empecé a jugar a la arena, me encantaba, pero claro, era de pago, por así decirlo. Y lo bueno es que con el Fat Pack que compré al principio, que fue bueno, la primera vez que me metí en el juego, la primera y la única vez, no es porque en plan recibieron maltrato o no me gustaba lo que compré, ¿no? De hecho, salió bastante rentable. Pero no compré más porque yo qué sé, no me hizo más falta. Así de simple. Y lo bueno es que de regalo venía el avatar ese. Ok, el que era el del viajero creo que era, o el de... No creo muy bien cómo se llamaba, pero creo que era eso, el del viajero, el ermitaño, el caminante, no tengo ni idea. Pero estaba guapísimo y yo lo veía y me encantaba, ¿ok? Yo sobre todo eso, a mí Planet Walker en general no suelo tener favoritos por lo mismo, porque es que no me hacen... A ver, no es que digo, no me hagan mucha gracia Planet Walker las cartas en general, ¿no? Pero sobre todo como personaje, ninguno me tira mucho, la verdad. Aparte que no me he leído el lore, no he visto nada de lore de Magic. O sea, no he visto mucho lore de Magic, ok, que sea muy profundo. Yo que es cierto que me sé algo, me sé lo normal, pero no he visto mucho, ok, no me he adentrado mucho en el lore. Pero sobre todo eso, como personaje puede quedar mejor con Ursa, me encanta Ursa, Chagumok, pero Planet Walkers en general que me gusten. A lo mejor te digo Karm, pero hasta ahí la verdad, que no sé qué más decir. Karm, los principales no me hacen gracia ninguno, casi ninguno, ¿verdad? No me refiero a cartas, me refiero a personajes importantes. No me hace gracia ninguno, o casi ninguno, y bueno, pues poco más, la verdad. A lo mejor diría yo Ugin como personaje, y tengo que elegir un personaje de Planet Walker que sí que me guste y que me encante como personaje, sería Ugin, ¿ok? Ugin o Narset, me encanta, pero poco más, la verdad. Luego si tengo personajes, si tengo que quedarme con personajes de Magic, ya me quedaría pues con más, ¿no? Como he dicho, Gusta, Yaumot, la verdad, de hecho me encanta. Tengo que leerme el lore de esa época, pero me encanta, quiero leérmelo sin duda. Ok. Y bueno, pues sería eso, Mirra, en general. Death como personaje también me encanta. Y con cosas del estilo Joira, también está muy bien. Son personajes que incluso me gustan más que los propios networkers, ¿no? Que los propios protagonistas, por así decirlo. Cierra por aquí. Perfecto. Por ahora también vamos 3-1, importante en el mapa. Vamos 3-1. Eso está bien. Cuando Dimir Control tier 1. Estamos jugando contra White Winnie. White Winnie otro mazo tier 1. Está muy bien, obviamente, por su parte. Y que, bueno, para darnos un dolor de cabeza muy heavy. Si no conseguimos, pues, detenerle, ¿no? Aún así, ventaja de esto, que tenemos a la mano saber conocimiento. ¿Qué ocurre con esto? Que podemos alargar un poquito la partida. Alargar un poquito diciendo nuestra muerte, ¿ok? Nuestra derrota.
¿Por qué? Podemos jugar su propio bicho, de su top. Así de simple. Yo voy a hacerlo ya. Pero no robar ninguna tierra, pero no revelar ninguna tierra, por favor. Familiar, obviamente. Y encima la mierda esta que odio, el artefacto ese, a mí me encanta jugarlo, pero odio cuando me lo juegan. Yo mando al botón y, bueno, pues yo tengo un bloque. Y lo cual está bien. Familiar y objetivo. Y de turno, claro. Ahora es Silvio, es verdad. Pues lo he hecho sin querer, ¿eh? Hostia puta, tío, lo he hecho sin querer. Sin querer, lo digo en serio. Lo he hecho sin querer, que he priorizado esto y no me acordaba que es verdad, que coño, que pasaba eso. Aún así, exiliar, podemos exiliar más cartas. Ok, podemos mandar así muchas más cartas, así que creo que voy a bloquear así por ahora. Y voy a intentar mantener esto vivo, este bichito vivo. Simple y llanamente por eso. Porque podemos, por ejemplo, ahora en su turno hacer estirar el conocimiento, estirar el top, que por cierto el oponente no tiene tierras, sacado sin tierras, y tierra que miramos al botón. No nos hace falta a nosotros, sino nos hace falta quitárselas al oponente. Ok. Y bloquear con nuestro 3-3, nuestro familiar una piedra 3-3, en este caso. Vale. Encuentro la tierra. No pasa nada. Ojalá que pegue, por favor. Yo todavía no lo juego. La ira no me conviene de jugarla. Por ahora no. Eso por ahí. Exilio cartas de su top. Esto no lo ha visto. Espero que no lo haya visto. Ah, que la mató con sus propios bichos. O sea, sería flipante. Como la matara con sus propios bichos, ya fliparía yo, en 1000 proles. Ah, no salta. La hemos exiliado, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer? Solo durante nuestro turno. Yo no lo sé, ¿eh? Y se puede encontrar más uno sobre el familiar. Una de piedras, pueden disparar una vez cada turno. Ah, pues no había por qué. Me parece muy raro, pero bueno, pues vale. Me quitar la ira, obviamente, creo que es lo normal. A lo mejor se da cuenta que no tenemos mana para jugarla, pero lo normal aquí sería quitar la ira. Tiene sentido. Perfecto. Final de su turno 1, con su turno, cuando sea. Seguramente va a tener ahora mismo 5 tierras. Va a tener 2 turnos para poder jugar el Belis de la sombra. Creo que voy a quitarme daño de encima, ¿eh? O sea, sí, me da un poquito de miedo, la verdad. Aunque voy a robar, prefiero quitarme eso de encima porque me va a dar mucho por saco. Mucho por saco. Perfecto, fuera. Y voy yo. No, ok. Contra. No quiero que me quite más cosas de la mano. No quiero que me joda más la mano de lo que está jodido ahora mismo. Así que lo siento, pero no pueden. Vale, por 6 manás. Ya que recuerden, siempre recae el perrito, el Mordenkainen. Y en general se queda con 3 contadores. Por lo que podemos seguir, bueno, pues ir aguantando. 4-4, si vengo a tradear con la tierra, si de forma la mandan, yo encantado tradearé. Para allá, con mucho gusto. Ah, pues no es el caso. No me da Mordenkainen, por desgracia. Por desgracia, claro. No, tío, qué dolor, ¿eh? Me acaba de doler tela. Tela. La verdad. Vale, pues un 4-4. Yo creo que, bueno, o me paro a hacer el Consider o me paro a hacer la lluvia de recuerdos. Pero pego. Bueno, creo que me viene bien. ¿Se voy a pegar? ¿Por lo mismo? ¿Así bloquea o no bloquea? No bloquea. Bien. Perfecto. Vale, agarro infernal. Va a ser una de los. Una de que ha pegado un saco, obviamente. ¿Y qué más? Mordenkainen como bien. En la mano. Son 6. Ok. Vale. ¿He tenido Landrop este turno? ¿Este turno he hecho Landrop? Sí, no me acuerdo. Creo que sí he hecho Landrop. Plataforma de la tierra. Me da con todo. No tiene que estar obviamente buscar 2 vidas, creo. Me da poca vida, pero no me muero. Adversario intrépido. Está bien. Voy a intentar ver si encuentro counter. Creo que encuentro counter, pero voy a ver si encuentro algo en general que para mí mejor. Si fuera a otro sitio, mira. Se va a ir al cementerio. Por ahora se va a ir al cementerio, por ahora, ¿eh? No está mal. E incluso, ojo, poca broma, gente, no es tontería barajar la posibilidad de tener letal el siguiente turno. Porque entre las cartas que robemos y entre cualquier cosa que hagamos, en general pegando con la tierra, podemos llegar a tener letal. Poca broma.
Vale, eso por ahí. Perfecto. A ver si me pega, por favor. Estoy esperando, básicamente. Ok. Yo sé que me haga mucho más daño. La puedo matarla desde el intrépido o matarle todo y me pega. Al fin y al cabo me quita menos vida, me quita mucha menos vida, pero me queda 6 vidas, me pega 2, me pilla 4, mi turno ira, y si transforma la tierra me mata, así de simple. Así que no puedo limitarme a hacer la ira, no me serviría, ¿ok? Por mucho que quisiera no me serviría para sobrevivir. Así que estoy pensando o hacerlo aquí o hacerlo al adversario, una de dos. Uf, está complicada la decisión. Ya con los dos, el adversario. Voy a los tíos. Ahora combinar la partida ahora mismo, esto es un 6-6. Le dejo una vida, tío, le dejo una vida. Le dejo una jodida vida, así de simple, ¿eh? Le dejo una vida. Es en serio, le dejo una vida ahora mismo. Flipante. Me sigue comiendo por dentro todavía, ¿eh? Le dejo una vida y no puedo hacer nada por matar esto, por hacer cualquier cosa. Ok, le dejo una vida. Me duele por dentro, o sea, me estoy reventando por dentro por lo mismo, porque es que me duele mucho, tío. Me duele mucho, mucho. Puedo intentar hacer Mordenkainen, que tengo ahora mismo aquí, bueno, claro, me quitaré una tierra. Una tierra. Robo 2, ¿no? Y si robo 2 cartas, luego pongo una carta de tu mano en el... Puedo encontrar tierra perfectamente, eso no es ningún problema, pero lo que puedo hacer con esa tierra, sí. Ok. Es lo que tiene. Tengo que pagarlo así. Agrego maná, son 4, 5. Obviamente, así son 6. La tierra pega de 7. Una 7, ¿no? La tierra. Una 7. Dolor inmenso, por dentro. Me está comiendo. Vale, pues creo que me he muerto. Sí, creo que me he muerto. De cualquier forma no puedo hacer nada ahora mismo. O sea, puedo darle cualquier cosa al botón, pero me sigo muriendo. La verdad. La tierra... Entra girada, por desgracia. Voy a turno. Y... sí, pues mata. Haga lo que haga, me mata. Pegando normal incluso me mata. Podría probar a hacer la ira. Ok. Hacer la ira te ha minimizado a lo mejor el oponente no transforma la tierra. Tienes miedo o algo, yo que sé. Me parecía muy raro, sí, pero a lo mejor no hace eso. Quién sabe. Me parece muy raro, yo creo que pegará con todo ya, ¿no? Y me matará. Ahí está. Sería una jugada muy mala de su parte, pero... está bien. ¡Qué dolor, tío! ¡Qué dolor! Me ha dolido tela. Otra vez la ira, ¿eh? Otra vez la ira me ha pasado mi obsesión por guardarme la ira. Que en verdad es como mejor se juega, sí que es cierto, pero... sí, pues sí que es cierto que... me ha dejado pues a nada de vida. Y me ha matado por ello, gracias a ello. Dolor inmenso, con dolor inmenso por el cuerpo. Sobre todo por eso, porque es que me mataba justito. O sea, tenía muchas posibilidades, tenía muchas salidas, por así decirlo. O sea, tenía muchas... ¿cómo se dice esto? Muchas ramas que voy a hacer, ok. Muchas cosas podía hacer, pero ninguna al fin y al cabo me salvaba. La verdad. Estaba intentando encontrar eso, encontrar, que se reprobar, encontrar cualquier cosa del estilo, pero no ha sido el caso. Bueno, no pasa nada, jugamos otra y pum, arreglado. Es un poquito, es un poquito eso, me río un poco por el tema de que la Raid 2 Vampire que subí ayer, creo que fue, jugamos, fueron a lo mejor 4 partidas, 3 partidas por ahí. Y bueno, el vídeo creo que duró 30 y pico minutos. Ahora mismo llevamos creo que 6 partidas o 5 partidas jugadas. Ahora no sé si llevamos 4-2 o 3-2. Pero eso, llevamos ya como 36 minutos de vídeo. Ok, no son tirados. Yo lo veo aquí, en la propia cámara. Y yo digo, wow, estoy flipando, la verdad, estoy flipando. Que literalmente hemos jugado más partidas con control. Jugando control que jugando agro, ok. Tiene un poquito de tú decir, hostias, ¿qué ha pasado? La verdad, tiene un poquito, bastante. Voy a hacer mulligan en esta mano, no me hace gracia, me voy a mulligan a 5, por desgracia. Pero valdrá la pena. Me quedo, obviamente, esto es botón. La tierra azul sí, por desgracia, botón, lo siento mucho. El cangrejo también, el cangrejo no hay posibilidad de jugar ahora mismo. Ya he encontrado otra forma de eso, de ir a por él, o de buscarlo, o lo que sea. Pero ahora mismo este cangrejo, el cangrejo no me vale para nada, literalmente. El cangrejo en la mano es morir. Hasta turno 7, que para jugarlo. No lo veo. Otra opción es probar este mazo, por ejemplo, con las... ¿cómo se llama esto? Las bolsas que hay, las mochilas que hay.
que te permiten, bueno, pues acumular maná ahí, por así decirlo. Te permiten acumular un maná extra. Cada vez que juegas Instant Sorcery, te pones un contador de carga encima, un contador de mochila, no tengo ni puta idea. Pero eso, es una opción que también es viable. Ahora mismo le daré -3, -3, ¿no? A este bicho. No quiero combate. Bueno, y también hay que ver si ese bicho... Bueno, me da, pero me da problemas. Luego una 4-5, una 3-4, una 3-4. Pega lo mismo que el otro, ¿no? -3 y punto. Arreglado. Que me pega de 3 si quiere, pero el otro bicho no voy a dejar que entrara. Ahora mismo, ¿sabéis qué es lo que mejor, lo que más me vale, gente? Me valdría un mirar el top, ¿ok? Punto, eso es lo que mejor me vendría ahora mismo. Pero esta para jugar counter, si es bastante claro. Si es que lo necesito. Y que creo que sí es el caso. Sobre todo con esa carta ahí que le pones aquí dentro. Esta carta es un suplicio, ¿eh? O sea, ese Goblin, tío, creo que es el mejor puto Goblin que han metido en estándar. A ver, ahora mismo. En este estándar. Es el mejor Goblin, ¿por qué? Porque ahora mismo hacía más 2 más 0, perdón, más 1 más 0, pegaba con todo y me dejaba a mí con la cara roja, o sea, me reventaba hostias, así de simple. Me parece una brutalidad, tío, una brutalidad flipante. Vale, me pega el 6, pega 11, pero encontrar removal, me puedo encontrar algo útil, esto no es algo útil, por desgracia. Pero, bueno, algo mejor es, así que da el turno. Con el peso de mi alma voy a tener que esperar a que se tapea, que haga algo, lo que sea. No, eso no me vale. Juega Nexa nada más que entra, ¿no? Más 2 más 0, bueno. Y ahora vuela, ¿no? No recuerdo si no es mi equipo. Vale, voy a 3. Por favor, dame algo útil. Y nada, recogemos. Puta, da un tío, se ve muy fuerte. Se ve muy fuerte y nosotros con muy poco removal. No me trae más removal, ¿eh? No me hace mucha gracia el poquito de removal que lleva. Creo que se puede meter algo más. Ya sea removal selectivo, ya sea cualquier cosa, pero algo más de removal, tío. Y también me parece muy raro que contra control vemos las iras de 4 en 4 y contra agro nos quedemos así, literalmente. Tal como tenemos que estar contra control. Me parece muy raro. Voy a hacer un pequeño cambio. Meter a lo mejor los pushes nuevos, los sets de sangre. Y poco más. Sets de sangre, quizá, porque tiene muy contra control también. Sets de sangre, quitar alguna guerra infernal, o quitar algo mejor con Siler. Con Siler no me hace mucha gracia en el mazo. Lo está probando y no me hace mucha gracia. Así que creo que se pueden quitar, la verdad. 2 con Sider por 2 sets de sangre. Me parece un trato justo, me parece un trato muy justo. La verdad. Si no set de sangre también, Soul Shatter, creo que era, si no recuerdo mal. Ender el alma. El que exila en el juego, creo que exila criatura. Podemos sacar 2 manas para hacerlo, que lo ponen de carta. Así está muy bien, muy bien. Aquí está, perfecto. Ahora sí, paso. Ese coste 1, o sea, estará por aquí. Tiene que estar por aquí. Cerca. Vale, perfecto. 2 copias. Y quito los consagres. Estoy viendo a lo mejor algo más que para quitar, algo más que para añadir, no lo sé. Pero estoy viendo cositas, puedo añadir a lo mejor reprobar más, quitar una guerra infernal. Contra agro me está viniendo un montón, aparte contra agro llevamos ya muchas herramientas. Así creo que el mazo puede rular muy bien, ¿okay? Sí creo que el mazo puede rular mucho mejor de lo que rulaba antes. Así que eso, vamos a jugar a una partida más. Son 40 minutos de vídeo que llevamos ahora mismo. Quiero intentar llegar a la hora, sea como un récord, ¿no? Sea como superarme yo mismo. Pero bueno, si no llegamos a 50 minutos también estaría bien. 50 minutos, 1 hora, está muy bien. Y por eso que creo, por ejemplo, que vídeos que suelen ser de habla angloparlante, en general, bueno, pues son de Estados Unidos. Aparte de que hay mucha más afición, en general, a Magic. Hay mucha más gente que juega a Magic. Hay mucha más gente que suele ver en YouTube, bueno, que suele ver Magic en YouTube. Pero aparte, se suelen subir mucho más, mucho más tiempo, ¿no? De contenido que de habla hispana. Y eso creo que puede ser un factor clave muchas veces. Vale, he metido 2 sets de sangre. Pues bueno, las 2 sets de sangre están en mi mano. Punto. Claro, antes cuando subía 2 vídeos al día y era muy difícil, por ejemplo, que el vídeo durara a lo mejor una hora por ahí. Para que suba un vídeo, puedo intentar experimentar con ese propio vídeo y ver lo que funciona y lo que no funciona. Yo también en los comentarios, que aparte de una sección de comentarios, podéis dejarme qué creéis que puede ir mejorando en el canal, ¿no? ¿Qué creéis que se puede mejorar? ¿Qué creéis que, podría dejar de hacer, ¿no? Y que iría mejor para el canal. No lo sé, pero en general podéis dejar vuestras ideas siempre con educación en los comentarios. Yo lo agradezco mucho, la verdad. Lo agradezco mucho, bastante. Perfecto, juega orzo. Creo, ¿no? Esto tiene pinta de orzo. Espero, la verdad. A lo mejor me sorprende, pero tiene pinta de orzo.
Y veis, puede ser un Orzo Control, que solamente sea algo del estilo, ¿no? Algo que nos juega muchos bichos. Y tenemos esto en la mano. Es que me pego un tiro, ¿eh? Me pego un tiro, tío. Flipante. Y la mala suerte que tenemos con el tema del removal. Bueno, contra agro y contra control, no sé. Sí, Shuffle de la arena. El Shuffle de la arena nos tiene una tigre flipante. Flipante. Voy a más cosas. A mí me gusta libre, la verdad está guay. No hace nada, vale. Buen robo, me encanta. Ventaja de cartas, por favor, me haría falta. Me haría mucha falta. Mi oponente no juega nada, tío. Juega más nevado para hacer básicamente nada. ¿Veis? Aquí tengo yo mis dilemas trascendentales. ¿Lo contrarresto o espero tener la ira? Voy a dejar que entre porque creo que con la ira es mucho mejor. Pero me deja un poquito como eso, diciendo, ¿lo contrarresto o no lo contrarresto? ¿Qué hago? ¿Ok? Eso me deja con el culo abierto muchas veces. Pero voy a dejar que entre. Voy a confiar en que el oponente, yo que sé, deja por ahora la mesa. Solamente llevará Caserionda, llevará que sacrifica, roba 2 cartas y llevará Murciélago. Estas 3 cartas que he dicho tendrá 4 copias en el mazo. Es lo más normal. Ok, y si no las lleva, pues raro me parecería. Ok, suele ser un mazo que pues se conoce, conozco el mazo. Y suele llevar eso, suele jugar esa carta. Mira, ¿y dónde está el Rey de Roma? Murciélago por aquí. Que no está mal. Me parece bien que entre. Así que para adelante. ¿Sabes qué le pongo a este mazo? Que no se suele matar con sus bichos. Sus bichitos son muy pequeñitos. Se suele matar mejor con LOL que meta. LOL, con Profesora Onis, con cosas del estilo. También puede hacer al banquillo para coger, en este caso me viene siendo el hechizo este gigante de coste 7. Así que con eso se suele matar, no con otra cosa. Llega turno. Lo he dicho, no tengo ganas de malgastar la ira, así que voy a esperar que pruebe la mesa bien. A lo mejor con 4 bichitos más, con 4 bichitos en la mesa, o un bichito más en la mesa, lo tiro a la ira. Pero hasta entonces no me conviene. Pero que sea hasta que juegue algo más. Algo que me, yo que sé, que sea más útil. Sacrifica Murciélago, adelante. La ira ahora mismo, así que no me voy a tirar ni de puta coña. Puede haberle exiliado Murciélago, lo sé. Pero pasa un poco ahora mismo. Genial, mentales. Le hace falta tierra. Le hace falta tierra, creo que voy a dejar que entre. Prefiero guardarme el counter para algo más importante. Véase Profesora Onis, véase cualquier cosa. Así que creo que contrarrestarle eso no es muy... No sería muy disparo de mi parte. Okay, no sería muy buena jugada de mi parte. ¿Qué es esto, tío? Por 1-0-4, madre mía. Este comando de la carta, ¿no? ¿Es puto comando? Ah, no, de commander no, vale. Dice, por 3 manas transforma la cocina en cubridoras. Activa tu vida solamente como conjuro, defensor. Y te cuenta que el se transforme en el duro revelador, el oponente objetivo muestra su mano. Puedes llevar una carta que no sea tierra, hay una carta que no sea tierra. Y si lo hace ese jugador, descarta esa carta y luego roba una carta. Vale, obviamente como un mini Zorsai, por así decirlo. Es una carta muy grande, realmente. O sea, luego es un 3-4. No está mal, y transforma por 4 manas, por 3 manas. Voy a hacer un push. Coste 1 no está mal, pero me parece muy random, la verdad. Me parece muy random. Pero bueno. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Estoy aquí sollozando por robar una tierra, ya sea negra, ya sea azul. Pero es que con una tierra podría jugar a Profesora Onis, podría jugar el lluvia de recuerdos, ¿ok? Me serán, vamos, súper increíbles. La verdad, me serán súper útiles. Pero como no robo la tierra, pues estoy aquí un poquito, bueno, rezando, la verdad, rezando bastante. 7 tierras, perdón, 7 cartas en la mano. Lo siento mucho, todavía. Y nada más. Un poquito putada. Algo tiene un hechizo ya, tiene en la mano Profesora Onis, tiene el lore en la mano, puede ser también. Algo tiene que es muy útil para él y que obviamente, como estamos viendo, no quiere jugarlo ahora mismo, porque es que tiene miedo de contrarrestar esa cosa. Ese hechizo gigante, ese hechizo que le va a dar la partida, porque tiene miedo de que lo contrarreste. Sin embargo, ahora nosotros podemos hacer cosas en el turno, no estamos parados mirándolo, para así decirlo. Así que bueno, puede que la partida dé un vuelco ahora mismo. Cuando vayamos nosotros de nuevo. Cuando nosotros vayamos, puede que le traemos una Profesora Onis. Sacrifica de nuevo, ¿vale? Perfecto. Que siga ahí. Vale. No, si me juega eso y me juega algún bichito más, mira, le tiro a la ira. Pero hasta entonces no hace falta mucho más. ¿Se hace eso? Sí, no. Vale, perfecto.
¿Cuántas cartas quedan? Me quedan 42 cartas, vale. Y se está robando demasiado, por favor. Que alguien lo pare. Perfecto. Aquí la única putada es que, por ejemplo, a ver, lo vamos a hacer al final de su turno, cuando no puedes jugar ningún hechizo sí que valga la pena, que sea muy grande. Así que, bueno, vale, sacrifica ahí, roba cartas, adelante, no pasa nada. Yo no voy a tapear. Juega otro. Me juega otro. En este caso ya me tocaría a mí. No hago ningún hechizo grande por ahora. Va a entrar, venga, va a entrar. Ok, va a entrar, al fin y al cabo es la misma condición que antes, estamos igual que antes. Y bueno, pues final turno tirar obviamente la lluvia de recuerdos. Ah, sí, yo qué sé, tira la mano esta mierda, tío. Yo quiero tirarla, invocación de plagas. Me encantaría, ¿verdad? Me vendría genial. Así la tira. Gracias de onda. En respuesta lluvia de recuerdos. No hago ya ningún hechizo grande, pues en respuesta robo cualquier cosa para sacrificar, para matarla al ese. Al bicho ese mejor. La ira me hace falta. O sea, esto y la tira. Ya está. Punto. Le la he cogido por cogerla, pero que tampoco era súper indispensable, ¿eh? No me hace mucha falta. De hecho, por decirlo, que en mi turno mejor tiro ida y me... Bueno, si mi turno reserva su turno. Sí, está bien, ahora pienso. Así hace eso, si me juega algún otro bicho. Cualquiera, me gancho cara, mira, ganchopi. No está mal, por mi parte, venga, vale. Pero ¿cómo? No está mal, no voy a matar a los bichos, voy a exiliarlos, que me gusta más. Pero... ahí ya tú. Perfecto. Doy turno. Y ahora creo que el oponente... O bueno, también prevendrá. Vale, Lord, intentar tirarlo, pues no es muy avisto mi oponente. No muy avispado, lo siento mucho. Counter y ya toma por culo. Ahora si mi turno tenga otra amenaza muy grande, voy a hacer Profesora Onyx. Profesora Onyx más 1. Más 2, ¿no? Sí, más 1, es más 1. A partir de aquí, jugando Insano Sorceries, ya la partida irá a nuestro favor. Muy simple. Pues a partir de aquí ya a nuestro favor, claro. Siempre que coges, le lances o copies un hechizo instantáneo o de conjuro. Gana vida, pero vidas. Ok. O sea, robando poco a poco se puede. Me valdría. O si robamos cangrejo, ¿eh? Poco a poco con el cangrejito que nos puede dar la partida en este punto de la partida. Eso es raro, sí, pero nos puede dar la partida. Profesora Onyx. Si me juega algo que no sea, bueno, que no sea de su mano, pues lo contrarresto. Más 1. O me robo algo mejor. En respuesta, verso desmaterializador. Putadón. No lo mata, claro. No, claro, lo mata. O sea, la exilia, profesor Onyx. Adiós, nos vemos, ¿eh? Voy a quedarme entrega al mar, que ahora mismo viene mejor. Ellas ya tengo suficientes. Tengo ya todo lo que quería. O sea, ya no me hace falta nada más. Incluso, a lo mejor sigue turno hacer la tierra primero que data. Ahora que lo pienso, podría haber sido útil la tierra. ¿Por qué? Me quedaba interesado con Mordenkainen, ¿no? Con la tercera tierra. Y era mejor que nada. Era una opción que era viable, Voy a decir que no. Ya no va a poder ser, por el tema de que le ha cagado con Profesor Onyx, pero... habría estado guay. Tierra está muy bien, perfecto. Me gusta mucho el robo. Voy a hacer Mordenkainen. Menos 2. Pongo un 8-8. Y ahora sí a defenderlo. Entre counters de la mano, entre esos dos counters de la mano, entre cualquier número de cosas que haga, creo que puedo defender bien al Mordenkainen, ¿ok? No tiene pasiva. LOL por su parte. O defenderlo, incluso no, ¿eh? O sea, matar no, contrarrestar LOL. Mejor. Me gusta más, esa opción, la verdad, me gusta mucho más. Aunque me mate al perro. O me exilie Mordenkainen. Creo que hacer que entre LOL no es una muy buena idea de mi parte, ¿eh? No me vendría nada bien. Invocación de plagas, vale. Nada fuera de lo normal. De hecho, mira. Me parece bien que lo hagas. Voy a bajar tierra. Voy a hacer más 2. Oh, la voz. Madre mía. Madre mía el robo, gente. El robo, ojito, poca broma con el robo. Voy a pegar de 8. Que sé lo que va a hacer, sí, pero bueno, voy a pegar de 8.
bloquea. Está obvio, o sea, es obvio que Chum bloquea. Gana una vida, pierdo una vida. Y voy a hacer el drag. Aunque me ponga una babosa menos, creo que me renta. Pega, y quitándole bloques poco a poco encima. Tengo ahora mismo 8, 10 manás. Y me da justo para el contra, que me enlace con el contra. Buah, perfecto, tío. Perfecto, me encanta cuando las cosas salen bien. Como yo quería, correcto. Queda el turno, contador ahí. Se muere. Se me hace un dañito, gana una habilidad él y me pongo un toro. Eso es un 0-3 ahora mismo. Genial. De puta madre, está ahora mismo casi inutilizado. Y yo con el counter enderezado. Sangre a la nieve, pues lo siento mucho, tío. No voy a dejar que entre, ya está, que la partida ya. Y bueno, pues yo creo que es eso, hasta aquí la partida. Porque el oponente con 2 manas, forma de recuperarse. Poco. Vale, con este paso final, pongo otro controlador más uno, bueno, menos uno, perdón. Otro controlador eso de mierda. Pongo una carta en el top, que se llama en Mordenheim. La partida para él peor no podía estar. O sea, muy heavy, la verdad. Me encanta cómo ha ido el mazo. Y me encanta, bueno, cómo se ha desenvuelto. Veis, por ejemplo, vídeos así están muy bien grabarlos. Creo que van, bueno, que vienen bien, ok, para vosotros y para mí. Por el tema de que YouTube me posiciona mejor y vosotros podéis ver mejor cómo va el mazo. Como veis, creo que no he hecho ningún corte en el vídeo. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero no he hecho ningún corte entre partida y partida. Ni de puta coña. Así que lo que veis es cómo es el mazo. Y pues terminamos eso con un 5-3, un 5-2, creo que me he hecho, no tengo ni idea. Y contarlo a vosotros, pero el mazo creo que está bien, ¿ok? Aparte de una partida que hemos tenido algunos fallos y que podría haber hecho otras cosas mejores. La persona que sepa jugar bien el mazo, que sepa jugar bien control, lo va a aprovechar como, vamos, de lo lindo, ¿ok? Lo va a aprovechar de lo lindo. La verdad, y va a jugar bien el mazo. Así que eso, este mazo sobre todo es para esa gente que, bueno, para arrancar está muy bien el mazo, también decirlo. Va rápido, no va lentito como hemos visto. Puedes jugar bastante partidas en una hora, da tiempo para bastante. Así que eso, este mazo es para gente que le gusta ese tipo de control que no es sin wincon, ok, porque tiene bastante wincon. Es muy sota caballo rey, ok. Controlo, defiendo, hago bien lo que tengo que hacer. Sin cometer muchos fallitos y bueno, pues te clavo ya sea Breath of the te clavo mi wincon, la defiendo y gano. Súper simple, súper conciso. Y pues yo sé que hay mucha gente que es amante de este tipo de control y este mazo es para vosotros, jugadores. Sí, PlayStation. El caso, eso, si te gusta el vídeo recuerda suscribirte, sobre todo comentar, compartirlo. Recuerda también que, bueno, puedes hacerte miembro del canal por si quieres hacer, bueno, pues contenido exclusivo que suelo subir y que es un poquito más personal, como vosotros queráis, ¿ok? Y pues llega a este punto del vídeo, dejadme en los comentarios qué tipo de mazos os gustaría que dejara, ¿no? Qué tipo de mazos os gustaría que grabara para el siguiente vídeo. Y así nos vemos en el siguiente, bueno, pues vídeo. Adiós.